El concejal de Cuenca, Iván Granda, nos acompaña en esta tarde para analizar el tema de la consulta popular y el referéndum que ha sido planteado ya por el primer mandatario. Ya hemos visto con buenos ojos el tema de socialización, sobre todo en el ámbito minero y en el ámbito ambiental. Bienvenido, Iván, un gusto tenerte siempre en este espacio. ¿Cuál es tu primera lectura y apreciación de la aceptación de temas tan importantes como el de minería y ambiental dentro de la consulta popular? Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los televidentes de Unción. Me parece que lo que se empieza a recuperar son, a través de las 7 preguntas, luchas sociales históricas que se establecieron en la Constitución del 2008 y que fueron reformadas por el presidente de la República en el marco de sus 2 reformas, la del 2011 y la del 2015, que cambiaron la lógica institucional del Estado y que permitieron la metida de manos de la justicia, que permitieron que el Consejo de Participación Ciudadana genere un proceso de omisión y de acción frente a una crisis institucional ética en donde el vicepresidente de la República está vinculado el día de hoy. Y en ese contexto me parece que las preguntas obedecen a ese criterio de recuperar las luchas sociales históricas del país. El presidente de la República recibió 2.739 preguntas de 700 organizaciones sociales, las cuales algunas van a la consulta popular, otras tendrán que estar vinculadas a procesos legislativos y otras a políticas públicas del Estado, y por tanto el Consejo Cantonal en días pasados manifestó efectivamente su apoyo a la consulta popular por la lucha en contra de la corrupción, muerte civil a los corruptos, que sus bienes pasen al Estado, el cese del Consejo de Participación Ciudadana, que ha cumplido un rol deplorable y nefasto ante la vida política e institucional del país, nombrando a gente que estaba que tenía que dedicarse a controlar la corrupción, que fue parte, como el caso del contralor Carlos Polit. Y creo que también el presidente estableció, me parece, un proceso importante de tener y sintonizarse con la ciudad de Cuenca y con el país. En cuanto a la pregunta del Yasuni, reducir efectivamente de 50.000 hectáreas a 1/3 de lo que sería la explotación es importante para el país. Mi criterio particular hubiera sido lindo que sea todo. Pero ante lo que teníamos hace 6 meses, que era... Se ha dado un gran paso. Se ha dado un gran paso, es progresivo en materia de derechos humanos, me parece que es importante y hay que votar que sí. Yo quisiera invitarte también, Iván, y a nuestros televidentes a leer la primera pregunta en torno a esto a la minería, que es la 6ª en realidad dentro de la consulta popular, para ir analizando, y está justamente en pantalla, y dice: la restricción de la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles, centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el anexo 5? Es la 6ª pregunta que estaría dentro del referéndum y consulta popular planteada para los meses de enero o febrero próximo. Si es que analizamos esta pregunta, las peticiones, los requisitos, las necesidades que se planteaban pues en torno a la prohibición minera, sobre todo en el macizo del Cajas, ¿estarían recogidas dentro de esta pregunta? A ver, parcialmente. Me parece que es importante que el presidente ponga de manifiesto una acción de poner sobre la mesa esta discusión. Me parece que la Corte Constitucional tendrá que acoplarla, porque, por ejemplo, hay que establecer claramente las zonas de páramo o zonas o fuentes hídricas, que es lo que protegería el macizo del Cajas, tanto Quimsacocha como Río Blanco. En este sentido, parcialmente, por ejemplo, Quimsacocha sacaría de minería 3.600 hectáreas, pero hay que generar que el Ministerio del Ambiente establezca la determinación de la zona de protección que requiere Quimsacocha, porque si esas 3.600 hectáreas están protegidas, eso implica que las que están al lado, que son exactamente la misma calidad, que está vinculada a 2 de nuestros 4 ríos, el río Yanuncay y el río Tarqui, pues ciertamente también sean protegidas. Y ahí queda un rol importante de discusión con el Ministerio del Ambiente, con la SNAP y sobre todo con ETAPA. Yo creo que ETAPA juega un rol indispensable, he conversado con su gerente, ahí hay protección de fuentes hídricas que hay que tomar en cuenta y sobre todo tomar la palabra al presidente de la República. Él ha planteado que se tiene que cambiar la matriz productiva, ¿sí? Hoy somos extractivistas, el presidente Correa no lo pudo hacer durante 10 años. ¿Qué va a pasar con los convenios que se tienen ya con las mineras, Iván? Son temas que se tienen que establecer y se tienen que evaluar, pero tenía que rescindirse todas aquellas que están vinculadas a las fuentes hídricas del río Yanuncay, el río Tarqui, el río Bermejos, que están en esta zona. Entonces, pero
En todo caso, yo creo que es bueno que este Es tema un paso se esté bastante discutiendo. grande. Hace 6 meses, Karina, los técnicos de las universidades cuencanas no podían ingresar. entrar a los proyectos mineros de Río Blanco y Quimsacocha a hacer los estudios de aguas subterráneas y de hidrogeología. Hoy al menos están entrando. O sea, hay un claro avance en estos 6 meses. Qué bueno. Y en esta nueva política de diálogo del presidente Moreno, ¿no? Si es que analizamos la quinta pregunta, que también les invitamos a ver a nuestros televidentes, ya habías adelantado un poco sobre este asunto y el criterio particular sobre la ampliación en la zona intangible de Yasuní, reducción del área de explotación petrolera del campo ITT. ¿Está usted de acuerdo, dicen, en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional del Parque Nacional Yasuní, que son 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Esto es lo que habíamos ya desarrollado un poco, Iván, y los yasuníes dicen no estar conformes con la pregunta. Ellos exigen que en realidad sea más amplia. Bueno, yo respeto muchísimo lo que plantean las personas del Cabildo por el Agua, de los Yasuníes. Creo que es legítima sus preocupaciones. A mí también me gustaría que sea que sea todo el Parque Yasuní liberado del proceso de extracción minera, en este caso de petróleo, pero yo creo que ese es un avance y nuevamente se pone en tela de discusión un tema importante frente al tema del Yasuní. ¿Qué prefiero? ¿Esto a nada? Pues prefiero esto. Y hoy así se han manifestado en una nota de Diario El Telégrafo, tanto en las dos preguntas que tú me has planteado, el 57% y el 60% de ecuatorianos estarían a favor del sí en estas dos preguntas. No se diga el tema de cesar al Consejo de Participación Ciudadana, la ley de plusvalía, que efectivamente tiene que ser una discusión profunda porque hay que equilibrar la especulación del suelo, que debemos romperla, frente al aparato productivo. El aparato productivo en la ciudad de Cuenca es del 30% del sector inmobiliario que se ha parado en función del maltratamiento de la ley de plusvalía. Yo creo que el espíritu era controlar la especulación del suelo. Hay cómo hacerlo desde el territorio, de forma equilibrada, pero en una acción colectiva con el sector productivo, comercial y sobre todo inmobiliario, porque estamos hablando de empleos en el país. Entonces, yo creo que las 7 preguntas empiezan a recuperar aires de libertad, de dignidad, de derechos, de la posibilidad de que todos los ecuatorianos estemos cobijados en una sola bandera, la ecuatoriana, y ya no existe esa lógica populista, tecnocrática, que dividía entre buenos y malos, entre pelucones y no pelucones, entre obreros y empresarios. ¿Se está volviendo a consolidar un solo país? Se está volviendo a consolidar un nuevo país y por eso con varios actores hemos pensado y hay que apoyar la consulta popular, hay que hacer campaña por la consulta popular, porque sin duda se empieza a establecer nuevos canales de diálogo con el gobierno nacional y eso es importante. Muchísimas gracias, Iván. El tiempo es corto, nos quedan aún más temas, pero siempre sabes de este espacio, es tuyo, Unción Televisión, tu casa también, para ir planteando pues todas las necesidades del pueblo ecuatoriano. La consulta popular, lo ha dicho, en realidad abre puertas, nuevos caminos, de independencia, de libertades, de lo que quiere la sociedad también. Vamos a la pausa. Tras el corte estaremos ya dialogando con William Murillo. Vamos a hablar sobre los casos de corrupción en nuestro país y básicamente la situación del actual vicepresidente que estaría de vacaciones, pero preso durante 2 meses con esta prisión preventiva. Venimos en breve.